Vamos a la Biblia un ratito. Nehemías capítulo 6. Voy a retomar un texto que hablamos el sábado, versículo 1 al 11. Me agarra frío, me agarra calor. Subo, bajo, subo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edifican el muro, con la mira, según estas palabras, de ser su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, lo cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, y este es el punto en el cual voy a entrar hoy: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. El libro de Nehemías, yo no me voy a cansar de decirlo, es para mí una columna en mi vida en muchos aspectos, en lo personal, en lo ministerial, en el desarrollo de la iglesia. Recuerdo hace muchos años, hace casi 10 años, no tanto, pero póngale 9 años atrás, una situación muy difícil que pasamos en la iglesia. En ese momento particular, Dios me habla básica y específicamente con el libro de Nehemías, el capítulo 6 y otros más también, con una palabra bien directa sobre lo que venía y lo que había que hacer. Tenía que ver con esto, con la acusación, con la manipulación, con la opresión, con cómo alguien viene sobre tu vida para intentar detener lo que vos estás haciendo. El sábado les decía: no quiero hacer una continuidad como si fuera el capítulo 2 de lo que hablamos el sábado, porque si no vino el sábado está descolgado. Pero le digo esto: el sábado decía sobre este punto, que es el versículo 3, el entender la importancia de lo que hago. Y yo digo, en cualquier tarea, en todo trabajo, en mi desarrollo personal, en cualquier cosa que yo me pongo a hacer, si no entiendo que eso es importante, lo que sea que haga no va a dar resultado. Hay un principio básico que tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo de uno como persona, ya sea en un trabajo, en un emprendimiento. Es un principio muy elemental. Y dice: si no le pones pasión, no funciona. Puede ser cualquier cosa. Algo que usted le pone pasión, eso va a dar resultado. Un estudio, una carrera, un curso, de lo que sea. Algo que quiere empezar a practicar, un deporte, lo que sea, cualquier cosa. Si usted lo hace porque sí, va a ser un mediocre. Pero si lo hace con pasión, va a alcanzar su grado de excelencia. Su grado de excelencia quiere decir lo mejor de uno mismo. Quiere decir poner toda mi fuerza. Capaz que no es lo mejor para otro, pero es lo mejor que yo puedo dar. Y cuando es lo mejor que yo puedo dar, delante de Dios estoy dando lo mejor absolutamente y a la altura de cualquier otro. Así como le decía con la ofrenda, sobre la manera en que tiene que ofrendar. Si usted lo hace porque sí, no funciona. Si lo hace con pasión, entendiendo para quién es, por qué lo tiene que hacer o por qué lo quiere hacer, queriendo hacerlo, adorando, entonces le da resultado. Entonces va a haber la bendición. Entonces hay respuesta de Dios en todo lo que usted quiera hacer en su vida. Así que ahora empiece a pensar: limpiar la casa, hacer un arreglo en la casa, hacer una comida, hablar con un vecino, criar a sus hijos, educar a sus hijos, soportarse al marido, no conteste. En cualquiera de esas cosas,
En cualquiera de esas. Si usted no le pone pasión, no funciona. Pero si le pone pasión, es mucho más fácil, va así y sale bien. A veces nos reímos en casa con la pastora porque nosotros tenemos un ritmo de vida, ¿cómo le explico? Muy activo. Permanentemente, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Durante todo el día y todos los días. Entonces a veces las cosas elementales, a veces las cosas que uno las haría con dedicación, con tiempo. Por ejemplo, una comida. En casa no son tan así, de dedicarle horas, tiempo. No es que no se quiera, a veces no se puede. Entonces se da esa situación, y no las voy a celebrar a mis hijas porque si no me van a retar, pero ellas le podrían decir, se da esa situación donde de golpe hay un plato de comida X y estamos todos, ¡ah, qué rico que está esto! ¿No? Y dice, ay, si supieras cómo lo hice a las apuradas, y si supieras que hice papacito porque ya no tenía tiempo, ¡ah, qué rico que está esto! No lo hagas nunca bien, entonces le digo. Todo aquello que usted le pone pasión da resultado, da un buen fruto. Por eso es importante entender cuando usted empieza a hacer algo, si ese algo le está poniendo ganas y si se da cuenta lo que vale. En su vida personal y en la iglesia. Dijo Gabriel cuando hizo la oración, antes de la oración de apertura, de entender la importancia de venir a la casa del Señor, que necesito estar en la casa del Señor. El necesitar es una expresión que a veces se puede malinterpretar. Yo no necesito estar en la iglesia por una debilidad personal y entonces soy dependiente de la iglesia. Pero yo necesito estar en la iglesia porque necesito adorar a Dios. Del mismo modo, cuando usted entiende eso, la importancia de lo que es estar. Mire, me acuerdo el día, que ya hace casi un año, el aniversario pasado, el 9º aniversario. Hasta ese momento, seguíamos con todo el cierre. A esa altura, el 28 de septiembre del año pasado, ya llevábamos 6 meses exactos de cierre total. Todo era streaming, todo, de todo. Todos los días, la actividad que fuera, pero para ese día, y ya teníamos una dirección de Dios, para ese día me acuerdo que decíamos, no sé cómo va a ser, pero ese día de alguna manera vamos a estar en la iglesia. Y así fue. Ese día, digamos que inauguramos el templo. Estábamos, no sé si seríamos 10 que estábamos acá. Tendría que haber visto lo que era esto, parecía un estudio de filmación, un andamio acá adelante, unos tablones cruzados, una pantalla acá en el medio, unas cámaras por los costados, todas mesas alrededor, cables por todos lados. La alfombra esta no estaba, esa tampoco ni lo demás. Creo que ni siquiera estaba terminado de pintar ahí. Pero ese día, después de hacer todo streaming constantemente, menos alabanza que era acá, pudimos venir a cerrar la reunión, hacer una oración en vivo en este altar, y ni el púlpito estaba, inaugurando el altar. Y recuerdo esa noche, en un momento, pegar un grito y decir, ¿cómo necesitaba estar acá? No soy dependiente del lugar físico, no soy dependiente de la iglesia, necesito darle a Dios. Es como que cuando uno ya es parte del mover espiritual, fluye por dentro de uno como si fuéramos una tubería, fluye la presencia de Dios. Cuando empezamos a darle a Dios, empieza a correr adentro nuestro, a través nuestro, empieza a correr algo que uno no sabe, no siente, no ve. Como le dije antes, no espere terremoto, no espere viento, no espere fuego, pero algo empieza a pasar. Y cuando empieza a pasar, empieza a quedar. Algo empieza a dejar y uno empieza a levantar. Me acuerdo literalmente, en un momento sentí como que si de golpe me estuvieran inflando los brazos, como si la sangre empezara a correr nuevamente. Si usted no entiende que venir a la iglesia es importante, no le va a dar fruto. Si usted no entiende que tomarse un rato,
un día, un momento, según la capacidad y la posibilidad de cada uno para estar en la iglesia, si no lo entiende que es importante, no le va a dar fruto. Va a venir porque sí, por religiosidad, se va a aburrir, va a ver todo lo malo que hay. Si quiere, yo le cuento una lista, nos sentamos, un día digo, espere y empiezo a decirle todo lo que está mal, todo lo que sale mal, todos los problemas de cada día, todos los conflictos de todos, técnicos o humanos, de cada reunión, se los digo todas. Todo lo que se podría mejorar, todo lo que no tenemos los medios para mejorar, todo, yo se lo digo todo. Cuando usted está así, que viene porque sí, los empieza a ver. Ah, mirá, no se puso corbata. Ah, hoy se puso corbata. Así. Ah, no me saludó. ¿Qué quiere que me salude todo el tiempo? Así. Así son. Así. Porque no está enfocado, no está conectado donde tiene que estar. Pero cuando entiende que es importante, cuando entiende que eso que está haciendo vale la pena, aunque venga la tía Chola o la abuela Anastasia, usted le dice, vieja, vamos a la iglesia para darle a Dios y poder ser llenos. Dice Mateo 6:33, uno de los 253.000 versículos que tengo en mi lista de favoritos, dice, busquen en primer lugar, primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene solito, se le pega como abrojo. Todo lo demás le será añadido. Ponga a Dios en primer lugar y va a ver el resultado en su vida. Cada vez que uno se quiere levantar, cada vez que uno quiere empezar a levantar la casa de Dios, desarrollar un ministerio, un crecimiento personal, involucrar a mi familia, cada vez que uno empieza a predicarle a otro, cada vez que uno empieza a dejar sus mañas, dejar sus caprichos y querer enfocarse en Dios, cada vez que lo haces, empiezan alrededor los Sanbalat, los Gesem, los Tobías a decirte, no, ¿para qué vas? No, no vayas hoy. Ay, todos los días vas a la iglesia. Y vos te quedás que sí, que no, que sí, que no, que sí. Ah, bueno, así me quedo. No, porque pastor, tengo que dar el testimonio a mi familia. Lo que le está diciendo a tu familia que no es tan importante. Por eso te podés quedar. En cambio, cuando le mostrás que es importante, dice, ¿qué habrá ahí? ¿Qué le darán? ¿Regalarán algo? El pastor debe ser muy lindo, sí. Entonces empieza a generar un valor. Siempre se va a levantar un ataque cuando usted quiere cambiar su vida. Pero si usted entiende que es importante lo que está haciendo, no va a permitir que el ataque lo corra del foco. Si usted emprende una tarea que considera que es importante, no va a permitir que nadie venga a decirle que no. Si usted está convencido que lo que está haciendo es necesario para su vida, bueno para su vida, edificante para su vida y para su casa, si usted entiende que ese cambio es bueno para su familia, como también dice Nehemías en el capítulo 4, al final del capítulo 4, estaban trabajando, haciendo la tarea que acá ya estaba casi terminada, porque el versículo 1 dice que ya habían levantado las murallas. En el capítulo 4 está contando que estaban levantando las murallas. Y algunos no tenían ganas. Y algunos eran medio fiacones. Y algunos se dejaban manejar, se dejaban manipular por estos que vienen todo el tiempo a soplar. No permitas, no le des tus oídos a los que vienen a ponerte palabras negativas. No escuches las palabras negativas. Cree lo que Dios va a hacer. Mire, hay un pastor amigo hace unos días me dice, esto se lo cuento para que le sea de testimonio y de edificación a usted. Me pregunta, ¿te vacunaste? Yo, sí, bueno, en ese momento no había terminado, ahora sí, ya tengo las 2 dosis de la vacuna. Dice, sí, me falta una, qué sé yo. No, yo ni loco, me dice. Digo, ¿por qué no te vas a vacunar? No, andás a ver lo que te ponen. Y empezó con toda esa perorata de todo el mundo, ¿no? No, que te pones un imán y se te pega, que después uno se vacunó y se murió, que no, que pa. Y me dice, la remató. Dice, yo confío en Dios. Encima, así, ¿eh? Yo confío en Dios. Digo, bueno, fulano, si confías en Dios, entonces no tomes más remedios, no tomes antibióticos y una lista de cosas que le dije. No, pero esas son cosas probadas, esto es experimental. Yo confío en Dios. Entonces le digo, ok, tenés razón, te acompaño.
Ahora, ¿cómo puede ser que confíes en Dios que te proteja de una enfermedad y no confíes en Dios que te proteja de un experimento? ¿Qué confianza medio rara que tenés vos? ¿No tengo razón, señora? Si confías en Dios, confía en Dios y listo. Sea que no te vas a vacunar o si te vas a vacunar, nada te va a pasar. Crea lo que Dios va a hacer, no escuche a los que le vienen con palabras negativas. Si usted quiere palabras negativas, todo el tiempo las va a encontrar. No preste atención a las palabras negativas. Póngase como burro, póngase una meta, tápese los ojos, póngase las dos cosas que le ponen a los caballos acá, mire la zanahoria si quiere o lo que quiera mirar adelante y diríjase hacia su meta. La que sea. Le aconsejo que esa sea, crecer en Dios. Pero le estoy dando una herramienta que le sirve para su vida, para lo que sea. ¿Quiere poner un parripollo? Me invita si lo pone. ¿Quiere poner un parripollo? Ponga el parripollo. Lo que sea, pero diríjase con convicción a la meta que tiene en su corazón y no escuche a todos los que vienen a serrucharle el piso, vienen a echarle los pies, vienen a ponerle negatividad. Nehemías avanzó y llega al versículo 11, clave en esta situación, que nos muestra por qué él era capaz de avanzar. Dice, un hombre como yo, ¿va a huir? ¿Qué hombre como yo se va a esconder? Porque la acusación entre todo lo que decían era, te vienen a matar, ellos fueron cambiando los métodos. El enemigo siempre cambia el método como te miente. 5 veces lo fueron a seducir. Ninguna de las 5 aflojó, nada. Entonces fueron cambiando. Primero lo trataron de rebelde, lo trataron de golpe de Estado y después dijeron que lo querían cuidar. O sea, hicieron un cambio así completo. No preste atención a lo que lo saque de su foco. Pero las palabras de Nehemías, un hombre como yo digo, ¿cómo era? Si yo leo un hombre como yo, y yo lo estoy leyendo, entonces en voz alta digo, un hombre como yo. ¿Y como yo qué? ¿Y cómo soy yo? Un hombre como yo. ¿Y qué pensaba él de él? Nosotros solemos caer en la falsa virtud, de la falsa modestia. Entonces, estamos criados, tal vez en cierta manera, con ese concepto de la modestia extrema. Entonces siempre pensamos que yo soy poca cosa, que yo no tengo, que yo no puedo, que yo no alcanzo, yo la peor de todas. Ay, pobrecito de mí, el último orejón del tarro. O como siempre me acuerdo, en Centroamérica le dicen el último neumático del auto. Digo, ¿qué tiene que ver eso? No. Bueno, el último orejón del tarro. Sin embargo, yo tengo que saber quién soy, qué soy, tener lo que tenía Nehemías. Primero, identidad. Segundo, convicción. Tercero, determinación. Identidad, convicción, determinación. Sabía quién era. Sabía por qué estaba ahí. Sabía por qué había venido, para qué lo pusieron. Aunque él se puso, porque Dios movió su corazón. Una vez que recibió el llamado y respondió a ese llamado en forma indirecta, Dios nunca lo llamó. A veces creemos o esperamos que Dios nos llame para la obra, para el ministerio, para la tarea. A veces creemos erróneamente que va a venir un ángel del cielo, va a preparar un banquete, va a poner 3 trompetas doradas porque queda más bonito con 3 o en una para cada lado, queda más elegante, y va a decir, Walter, eres llamado al ministerio. Olvídate. Nunca va a pasar eso, porque si pasara eso, no sería por fe. Y lo que Dios busca son personas de fe. Personas que le crean, aún en el llamado. No, pero Dios llamó a Isaías. No se coma los títulos de la Biblia, cómase los versículos de la Biblia.
Porque cuando la versión más tradicional dice visión y llamamiento de Isaías, eso es un título puesto por una persona, no es el texto bíblico. A Isaías lo llamó Mongo. Ya veo los teólogos de la iglesia empiezan a buscar. Hay 2 o 3 acá que vos sabés, ¿no? Uno, ese es uno, al lado está el otro. Empiezan, no, pero sí. Nunca Dios llamó a Isaías, sino que Dios dijo, haciéndose la gran diva, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dejó caer el pañuelo hacia Dios. Y se quedó esperando. E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la manera en que Dios te va a llamar. Poniendo un deseo, poniendo un sentir y esperando tu respuesta. Dios nos llamó a Nehemías, pero empezó en su corazón una inquietud. Y esa inquietud lo llevó a chusmear. Entonces dice, lea capítulo 1 de Nehemías, dice, y le pregunté a mis hermanos, los que venían de Judá y de Jerusalén, ¿cómo están las murallas de la ciudad y la casa de nuestros padres o la tierra de nuestros padres o algo así? ¿Cómo están? Empezó a indagar por algo que estaba en su corazón. Entonces le dice, no, están las murallas caídas y sus puertas destruidas por el fuego. Entonces oré, Señor Dios del cielo, si tu gracia está conmigo, hace que el rey me envíe para allá. Y puso cara de triste, así todo tristón. Y el rey le dijo, ¿qué te pasa, viejo? Estoy triste porque la ciudad de mis padres está destruida. Anda a arreglarla. El que lo mandó a Nehemías no fue Dios, fue un rey pagano. El que tocó el corazón de Nehemías fue Dios y él activó el llamado en su interior. No espere ninguna confirmación de Dios. Muévase en la dirección que Dios le puso en su corazón. Ni un ángel del cielo ni un ángel de la tierra le va a venir a decir nada. Dios mueve el corazón. Él tenía, le repito, Nehemías, convicción, bueno, primero identidad, convicción y determinación. Sabía quién era, sabía para qué estaba y decidió hacer aquello para lo que estaba. Es fundamental actuar del mismo modo. Saber quién soy. ¿Quién es usted? Bueno, esa fue así terminamos el sábado, ¿no? ¿Es importante lo que haces? Y lo último, lo último del sábado. ¿Quién sos? Yo muchas veces me enfrenté a esa pregunta. Recuerdo la primera vez. Tendría 1 año, 2 años tal vez de convertido, no sé. Uno vio que con el tiempo las referencias se van perdiendo. Es más, capaz que uno quiere asegurar fechas o momentos y no, te vas olvidando, se te va mezclando. Pero algo así. Y siempre recuerdo el momento, la situación, esas cosas que marcan, ¿no? Y paso en el hall de la iglesia en la cual me convertí. En el hall de entrada estaba la pastora conversando con un grupo de personas. Y yo simplemente pasé caminando. Y la pastora, conversando con esta gente, dice a los demás, no a mí, ¿qué hizo Dios en vos? A los demás, no a mí. Y yo pasando por ahí, hice así, me quedé y de metido nomás me volví. Porque de metido, no tenía nada que ver. Y le digo a la pastora, me dio identidad. Porque nunca me había puesto a pensar eso hasta que lo escuché de sus labios, la pastora Lidia. Nunca me había puesto a pensar eso. Y eso me hizo entender lo que Dios había hecho en mí. De tener una vida buena, de tener a los 25, 26 años cuando nos convertimos, cuando conocí al Señor, tener un excelente, muy buen pasar económico, de tener lo que quería prácticamente, de tener una casa propia y tener vehículo y tener lo que quisiera. Sin embargo, con tremendos agujeros en mi interior, íntimos, personales, de esas cosas que te hacen necesitar tener algo para creer que sos algo.
Entonces, si tengo, soy. Si no tengo, no soy. Pero al recibir a Cristo, al llegar a Dios, cuando Jesús entró en mi vida, se borró todo eso. Es más, se borró en forma literal. De ganar 10 pasé a ganar 1, cosas así. O sea que en todo sentido se borró. Y Dios me dio identidad. Y muchas otras veces a lo largo de mis años, me topo con la misma pregunta. ¿Quién soy? Y cada vez que me pregunto me voy a la misma respuesta. Dios me dio identidad. ¿Identidad de qué? De ser su hijo, de ser elegido, de ser buscado, de ser llamado en la manera que le acabo de explicar. O sea, con un sentir en el corazón. Porque yo estoy convencido que si tenemos que usar la palabra llamado, Dios llama absolutamente a todos. Porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos? Y algunos tienen el tupé de decir, los escogidos son los que están en el ministerio. Dios llama a todos, pero elige a los líderes, a los ministros, a los pastores. Yo sé que muchos de ustedes cuando yo digo estas cosas dirán, ¿qué le pasa? Está loco, nada que ver. A veces mis hijas me dicen, ¿por qué eso nada que ver? Y yo les respondo de una manera que capaz que es chocante. Digo, ustedes, bueno, a los jóvenes se lo digo a muchos. Ustedes, a vos te lo digo cada tanto. Ustedes porque se criaron entre algodones, no tienen ni idea de las cosas que a veces pasan en un ministerio o las enseñanzas. Si a uno empezó a mirar El Reino en Netflix, aunque es una burrada por donde lo quiera ver. Y en el anteúltimo capítulo que vi ayer es más peor la burrada. Porque si decís peor parece más elegante, es más peor la cosa. Porque es pésima, malísima. El tipo ese, yo le digo a todo el mundo, el que escribió la serie por lo menos se hubiera ido a una iglesia o preguntarle a un cristiano, che, ¿cómo es la iglesia? Entonces le va a decir, se hace así, así, así. Nada, o sea, ni idea. Pero a pesar de eso, algunas de las cosas que ahí se reflejan sí pasan en las iglesias. Entonces lo importante es no detenerse en cómo es la iglesia o qué lugar estoy o qué grande es o qué chica es. Tener identidad. Encontrar la identidad en Él. Todos son llamados. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado. Ni más ni menos. Cada vez que usted responde al llamado de Dios, a ese sentir del corazón, a esa carga, a esa inquietud, usted es un elegido. Cada vez que usted le dice como Isaías, heme aquí, usted es un elegido. Dios elige a los que responden. Pero ahora bien, lo que sí usted es un elegido. Porque, por ejemplo, mire, Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, versículo 6 en adelante. Juan 1, 6 en adelante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Primeramente dice a los que lo recibieron. Entonces, que yo reciba o no reciba depende de mí. Depende siempre del que responde, más de que el que llama. Depende del que da el paso. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta el día que me muera. No importa tu condición en la que te presentes delante de Dios. Importa tu posición delante de Dios. Podés estar muy perfectito a kilómetros de Cristo, tu vida se va para abajo. Podés estar muy embarradito delante de Dios, tu vida se va para arriba.
porque Él arregla, ordena, acomoda y te limpia. Lo importante es estar delante de Él. A los que lo recibieron, yo recibo al que viene a mí. Yo recibo al que viene a mí. Yo no recibo al que va a la casa de enfrente. No recibo al que llama al vecino. No recibo al que está golpeando en otro lado. Yo recibo al que viene a mí. Entonces los que lo recibieron, significa que Dios fue a ellos. Significa que fueron, que somos elegidos por Dios. Dijo una palabra, Ana, que me impactó, le iba a decir, ya me está spoileando. Pues siempre acá me roban la predica, todo el mundo. Dice, ella se enoja encima. Dice, tenemos el privilegio, dijo. Así, viste, así para arriba, se enoja. Pero precisamente cuando dice a los que le recibieron les dio el derecho, esa palabra derecho, la palabra griega exousia, ¿sabe qué quiere decir? Privilegio. Quiere decir justamente eso, que a los que lo recibieron, a los que respondieron al llamado, Dios les dio, Dios nos dio, Dios te dio el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Y fíjese, pensar que toda mi vida en el Señor dije, nunca voy a decir esto en un púlpito. Y algunos de los que estudió o fue discipulado por mí me habrá escuchado. Nunca voy a decir esto en un púlpito. Vamos a hacerla completa, Vamos a hacerla completa y ya terminamos. ¿No ese? Cuando usted recibe a Cristo, no se convierte en hijo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el derecho y tiene el privilegio de decidir ser hecho hijo de Dios. Aún en eso, la elección, la decisión, queda en nosotros. ¿Y cómo entonces hago? Bueno, a través de tus decisiones, a través de tu actitud, a través de cómo te determines en tu vida, a través de las cosas que empieces a hacer, a través de qué cosa pongas en primer lugar, es que vos decidís y empezás a ser hecho. El ser hecho tiene que ver con transformación. El ser hecho tiene que ver con ese vaso de barro que se rompe y se vuelve a hacer. Entonces, sos hecho hijo cuando permitís, que Él empiece a pasar sobre tu vida y te empiece a transformar. Cuando permitís que Él haga de vos una nueva creación. Pero previo a eso, tenés el privilegio, sos llamado, el sentir del corazón, sos elegido, tomado por Dios y te puso en una posición privilegiada de decir, yo quiero ser hecho hijo de Dios. No solamente lo dice él, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, no recuerdo qué versículo es, dice, empieza a escribir la carta, él está escribiendo las iglesias de los que se habían dispersado, y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, creo que dice, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Asia, no me acuerdo cómo dice, y en un momento dice esto, elegidos para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Elegidos para salvación, elegidos para tener el privilegio de decidir qué hacer con mi vida. Tal vez las situaciones que vivimos día tras día nos quieren hacer llevar a otra realidad. Tal vez lo que nos pasa, lo que escuchamos, tal vez todas las cosas que pasan alrededor nos quieren mostrar una expectativa distinta. Tal vez nos quieren poner o nos quieren presentar un futuro negro. Tal vez lo que vemos a nuestro alrededor solamente es dependencia, conflicto, problema, fracaso, necesidad. Hoy escuchaba a un economista, sin meter la política en el medio, decir si lo está haciendo por campaña política, era un tipo que estaba hablando de números nada más, y decía cómo en los últimos años, y se centró en el último año, consecuencia de la pandemia, cómo un porcentaje dio el número, tantas familias bajaron su posición económica y de estar en una clase media que ya estaba media, ahora se encuentran pidiendo un bolsón de comida. Sin menospreciar, por supuesto, que tenga que pedir un bolsón de comida, no ese es el punto, sino a ese cambio hacia abajo. Entonces, uno ve eso, se ve ahí, ve al vecino o al pariente y dice,
¿qué hay de bueno? ¿Qué puedo esperar de bueno? Se genera una nube a nuestro alrededor y un pensamiento en nuestra cabeza que nos lleva a pensar que solamente nos espera lo malo. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Yo le digo, sin ser apocalíptico, sí es cierto, para el sistema en el que vivimos, cada vez va a estar peor. Económicamente, socialmente, moralmente, cada vez va a estar peor. Sencillamente porque la Biblia lo dice, nada más que eso. Entonces, tengo que hacer uso del privilegio. Porque lo único que hace la diferencia es ¿de qué lado estás, chabón? Bueno, esto es para los de los 90, así que alguno no va a saber de qué hablo tampoco. Yo a veces hago referencia y me olvido cómo pasa el reloj, ¿viste? Yo tengo que decidir si soy o no soy, estoy o no estoy. Shakespeare, ¿vio? Príncipe Hamlet con la calavera. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser iglesia, ser hijo, ser elegido o ser parte de una masa golpeada, atacada, sacudida, perjudicada con todo lo que esté pasando alrededor. Entender que estoy puesto y llamado para sanar, para rescatar, para transformar, para bendecir, o creer que estoy puesto para que me pasen por encima, que me pisen la cabeza, que me usen de trapo de piso. Entender que lo que hago es importante, o creer que a nadie le importa nada lo que hago, así que si no lo hago no cambia nada. Entender que Dios tiene puesto en vos su esperanza para poder salir a anunciar. Y no le estoy diciendo que haga una campaña evangelística, no le estoy diciendo que se tome horas para recorrer las calles predicando, ni siquiera que se vaya a una plaza a repartir volantes, nada de eso. No es necesario, es muy bueno, es importantísimo, pero no es el punto único y exclusivo al que tiene que ir. Tiene que empezar a reflejar a Cristo en su vida. Actitud, luz, el brillo de Dios, entender quién es. Identidad. Después no me digan que no les doy letras, yo tampoco, ¿no? Identidad. Saber que no soy cualquier cosa. Soy elegido por Dios. Rescatado. Mire, tengo una lista así de otras cosas para decirle, que se la diré en otro capítulo. Pero una lista de cosas, de lo que soy delante de Dios. Rescatado, salvado, elegido, llamado en el concepto que ya le dije, ungido, bendecido, enviado. Y sigo y sigo y sigo de lo que soy, porque Dios te hizo y cuando te hizo dijo, esto es bueno en gran manera. No, pero a mí me dijeron que no soy bueno, pero Dios dijo que sos bueno. Pero mi papá, pero Dios dijo, pero mi mamá, pero Dios dijo que sos bueno. Y Dios dijo que puso en vos perfección. Y Dios dijo que puso en vos la maravilla de la creación. No, pero a mí el que me tocó, el que me hizo, el que me robó. Pero Dios dijo que sos bueno. Privilegiado. Para empezar a reflejar la luz de Cristo en tu vida. Póngase en pie, por favor.